Nunca pensé que aquella mañana tranquila en mi casa terminaría convirtiéndose en algo tan incómodo. Había pasado semanas posponiendo la reparación del grifo del baño, siempre encontrando excusas, como si el tiempo fuera a arreglar todo por mí. Pero al final decidí llamar a un fontanero, uno recomendado por una vecina de toda la vida. Decían que era responsable, amable, rápido en su trabajo. Y yo confié. Cuando llegó, me sorprendió lo joven que era. No tendría más de 30 y pocos, un hombre de apariencia sencilla, manos fuertes y mirada algo tímida. Entró en casa con un saludo respetuoso, casi suave, y yo le indiqué el camino al baño. Todo muy normal. O al menos eso creí. Durante los primeros minutos me quedé en la cocina preparando un té. Tenía la costumbre de escuchar cada ruido extraño en casa, especialmente cuando alguien desconocido estaba dentro. Y algo en aquel silencio roto por pequeños golpes metálicos me obligó a prestar atención. No sabría explicar por qué. Tal vez intuición femenina, esa que aparece cuando menos te lo esperas. Me acerqué pasito a pasito por el pasillo, más por curiosidad que por verdadera inquietud. La puerta estaba entreabierta. No del todo, apenas lo suficiente como para dejar ver un fragmento de lo que ocurría dentro. Y ese fragmento fue suficiente para quedarme rígida como una estatua. Vi su postura extraña, sus movimientos que no tenían nada que ver con arreglar una tubería. Un comportamiento impropio. Algo que él creía que nadie estaba viendo. Me quedé atrapada entre dos impulsos, retroceder sin hacer ruido como si nunca hubiese pasado, o enfrentarme a la situación, por más incómoda que fuera. Y mientras dudaba, el corazón me latía tan fuerte que sentí que él podría escucharlo desde el otro lado. No sabía si sentir vergüenza ajena, enojo o simplemente desconcierto. Era una mezcla rara, como cuando la vida te pone de frente a algo absurdo y tú no sabes ni cómo reaccionar. Al final me giré y volví a la cocina, respirando como si acabara de correr una maratón. Me pregunté qué hacer. ¿Decirle que había visto? ¿Ignorarlo? ¿Pedirle que se marchara? No tenía una respuesta clara. Era mi casa, y aún así me sentía como una intrusa en mi propio baño. Me temblaban un poco las manos, no por miedo, sino por no saber qué tipo de conversación me esperaba si decidía hablar con él. Cuando escuché sus pasos salir del baño, me quedé quieta, como si fuera una niña escondida después de hacer una travesura. Él apareció en la puerta de la cocina, algo nervioso, quizá porque intuía que algo no marchaba bien. Sus mejillas estaban ligeramente encendidas, y evitaba mirarme directamente. Esa actitud solo confirmó que lo que había visto no había sido un malentendido. Entonces supe que tenía que hablar. No podía hacer de cuenta que nada había pasado. No en mi casa, no en esas circunstancias. Pero también sabía que debía hacerlo con cuidado, sin humillar, sin crear un escándalo. A mi edad, uno aprende a manejar ciertas situaciones con más tacto que impulso. Respiré hondo, levanté la mirada hacia él y me preparé mentalmente para una conversación que seguramente ninguno de los dos olvidaría. Cuando por fin reuní el valor para hablar, sentí una ligera tensión en la espalda, como si mi propio cuerpo quisiera retroceder. Pero me mantuve firme. Él, parado frente a mí, parecía más pequeño de lo que era, casi encogido en sí mismo. No sé si por vergüenza, por temor a que lo echara de casa o por pura incomodidad. Aún así, había un silencio entre nosotros que pesaba más que cualquier palabra. Le pedí que se sentara un momento. Mi voz salió tranquila, casi demasiado serena para lo que estaba ocurriendo. Él obedeció sin cuestionar, como si necesitara que alguien más tomara el control de la situación. Yo me quedé de pie unos instantes, respirando, ordenando ideas, intentando encontrar el tono adecuado. No quería sonar dura ni humillante, pero tampoco podía dejar pasar lo sucedido. Me apoyé en la mesa y le dije, con un hilo de voz que intentaba ser firme, que había notado algo extraño en el baño. No describí nada. No hacía falta. Él levantó la vista solo un segundo y la volvió a bajar, y ese gesto tímido me confirmó que entendía perfectamente de qué hablaba. No respondió de inmediato. Quizá buscaba excusas, quizá buscaba palabras para disculparse, pero ninguna salía. Y en esa pausa, curiosamente, se me pasó por la mente algo que no esperaba, compasión.
Esa sensación rara que aparece incluso en los momentos más insólitos. Pensé en cuánta soledad debía cargar alguien para comportarse así en una casa ajena. No lo justificaba, pero lo hacía humano. Finalmente murmuró una disculpa, corta, atropellada, como si le costara pronunciar cada sílaba. Dijo que había sido un impulso tonto, algo sin pensar. Noté que le temblaban ligeramente las manos. Yo escuché en silencio, sin añadir nada. Dejar hablar a la otra persona a veces revela más que cualquier pregunta. Cuando terminó, lo único que pude decir fue que aquello no debía volver a ocurrir, ni en mi casa ni en ninguna otra. Que la confianza es algo muy frágil, y que él, con ese gesto, había cruzado un límite importante. Él asintió repetidas veces, agradecido de que mis palabras no fueran un grito ni un reproche público. Creo que en su mente esperaba algo mucho peor. La tensión empezó a disiparse poco a poco. Aún había un aire incómodo, claro, pero ya no era esa mezcla densa de sorpresa y desconcierto. Era más bien una calma extraña, como cuando dos personas han atravesado un momento embarazoso y deciden seguir adelante sin remover más el agua. Le pregunté si podía terminar su trabajo, si se sentía capaz. Dudó un instante, pero luego dijo que sí. Su voz sonó más segura, aunque seguía con esa timidez marcada. Yo asentí y volví a la cocina, dándole espacio para que retomara sus herramientas y se concentrara en lo que había venido a hacer. Mientras él trabajaba, me quedé contemplando la ventana, tratando de procesarlo todo. Pensaba en cómo la vida siempre encuentra formas de sorprendernos, incluso en los lugares más cotidianos, como un baño de casa. Y pensaba también en cómo, a veces, una conversación franca puede evitar que una situación incómoda se convierta en un conflicto mayor. Pasó un buen rato antes de que él saliera otra vez del baño y anunciara que estaba todo arreglado. Su voz tenía algo nuevo, un respeto que antes quizá no estaba tan presente. Me ofreció un descuento, casi como gesto de reparación, pero yo negué con la cabeza. No quería convertir aquello en una transacción. Solo le pedí una cosa, que aprendiera de lo ocurrido. Que cuidara su comportamiento, porque nunca sabía quién podía estar observando, ni que podía provocar un acto impulsivo. Él lo agradeció con una inclinación leve y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se volvió y dijo algo muy corto, pero sincero: gracias por hablar conmigo así. Cuando cerré la puerta detrás de él, respiré profundo. No sabía aún que esta historia no terminaría ahí. Porque a veces, cuando crees haber pasado un incidente extraño, la vida prepara otro giro más. Pensé que, después de aquel episodio tan incómodo, no volvería a saber nada del fontanero. La vida, al fin y al cabo, suele seguir su curso sin mirar atrás. Pero unos días después, mientras regaba las plantas del balcón, escuché el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta y lo vi allí, con una expresión que mezclaba nervios y determinación, sentí un leve vuelco en el pecho. Traía una pequeña caja de herramientas en una mano y una bolsa de papel en la otra. Me dijo que estaba haciendo un repaso por los trabajos recientes, asegurándose de que todo funcionara bien. No supe si creerle del todo, pero tampoco vi mala intención. Lo invité a pasar. Sus movimientos eran distintos, más cuidadosos, casi educados en exceso, como si temiera generar la más mínima incomodidad. Revisó la instalación en silencio, concentrado, serio, totalmente distinto al hombre que había visto días antes. Cuando terminó, dejó la bolsa de papel sobre la encimera. Dentro había un pequeño tarro de mermelada casera y una nota sencilla donde me daba las gracias por mi trato respetuoso y por no ridiculizarlo en aquel momento tan vergonzoso para él. No supe qué decir. Solo asentí, un poco sorprendida, un poco enternecida. A veces uno no imagina cuánto impacto puede tener una conversación calmada, incluso en situaciones delicadas. Él tomó aire, como si reuniera coraje, y me dijo algo que no esperaba: que aquel día había cometido un error del que llevaba tiempo avergonzándose. Que mi forma de enfrentar la situación lo había hecho replantearse muchas cosas, desde su comportamiento hasta su manera de relacionarse con los demás. No estaba buscando aprobación, eso se notaba. Era más bien una confesión, un desahogo sincero. Yo lo escuché con esa serenidad que solo dan los años. La vida me había enseñado que todos,
absolutamente todos, cargamos momentos de debilidad, impulsos equivocados, decisiones poco dignas. No justifiqué lo ocurrido, pero entendí que incluso de los errores más incómodos pueden surgir cambios reales. Le deseé que le fuera bien, que cuidara su reputación, que no volviera a ponerse en una situación que pudiera dañarlo o dañar a otros. Él lo agradeció con una inclinación torpe pero honesta. Y esta vez, al despedirse, levantó la mirada sin timidez, como si al fin se sintiera en paz con lo que había pasado. Cuando cerré la puerta, sentí algo curioso, un alivio cálido. No porque la historia hubiera sido agradable, sino porque había terminado de la única manera madura posible, con responsabilidad, con respeto y con un pequeño aprendizaje para ambos. Desde entonces cada vez que escucho el ruido de una herramienta en alguna casa vecina, sonrío un poco. No por el incidente en sí, sino porque me recuerda que, incluso en los momentos más extraños, la vida siempre deja una enseñanza escondida. Y así, aquella mañana que comenzó con un grifo averiado terminó siendo una lección sobre límites, humanidad y la importancia de hablar a tiempo.